Era una tarde cálida, con el sol deslizándose bajo sobre el horizonte, bañando el pueblo polvoriento en tonos dorados. El aire parecía detenido, suspendido en el tiempo, como si el pueblo nunca hubiera cambiado. Esta paz, sin embargo, fue interrumpida por el rugir de motores. Una banda de motociclistas invadió el pueblo. El sonido de sus vehículos cortaba la calma como cuchillos. 6 individuos, todos con chaquetas de cuero negro, adornadas con parches raídos y símbolos extraños, hacían ruido al pasar. Se reían y gritaban, dominando las calles con su presencia. Los habitantes del pueblo se detuvieron, intercambiando miradas nerviosas antes de retirarse rápidamente a sus casas, asegurando puertas y ventanas y dejando al pueblo en un extraño silencio. Unos minutos después, un vehículo viejo y polvoriento se acercó a la estación de servicio frente al pequeño restaurante. El conductor bajó del coche, sus botas resonaban sobre la grava mientras caminaba con una calma imperturbable. Era alguien que no llamaría la atención para aquellos que no lo conocieran, Clint Eastwood. Con su rostro curtido por los años y sus ojos afilados bajo el ala de su sombrero, Clint parecía un simple viajero, alguien que había parado allí para comer. Se estacionó cerca del restaurante, entró y la pequeña campana sobre la puerta sonó suavemente. Eligió una mesa cerca de la ventana, pidió un café y se recostó en su silla, observando la calle con tranquilidad. Los motociclistas seguían su fiesta en la calle, pero Clint no mostraba señal alguna de incomodidad, como si todo fuera parte de su rutina. Mientras tanto, el ruido de la pandilla entraba en el restaurante. La puerta se abrió de golpe y los motociclistas irrumpieron en el local, riendo y bromeando con ruidos de botas al pisar el suelo. Se extendieron por el restaurante, ocupando las mesas, apoyándose en los mostradores como si fueran los dueños del lugar. Uno de ellos, un tipo de aspecto tosco, silbó fuerte hacia la camarera. Una joven con una sonrisa tensa que no lograba ocultar su incomodidad. «¿Qué tal, bonita? ¿Podrías darme algo de atención aquí?», gritó uno de los motociclistas con tono burlón. Clint observaba la escena desde su mesa, su rostro inalterado sin moverse. Los motociclistas no lo habían notado aún, demasiado enfocados en sus payasadas. Uno de los hombres, de gran tamaño y con barba desordenada, pasó junto a la mesa de Clint. Al hacerlo, chocó con ella, haciendo que la taza de café de Clint temblara. El motociclista se detuvo, se giró y miró a Clint con una sonrisa arrogante. «Vaya, no te vi ahí, viejo», dijo, su tono cargado de sarcasmo. Clint no reaccionó de inmediato, levantó su taza, dio un sorbo lento y la volvió a colocar con calma. «No pasó nada», dijo con voz tranquila, su mirada fija en el motociclista que lo observaba con una sonrisa nerviosa. El motociclista se alejó, algo incómodo, y la pandilla continuó con sus bromas y burlas. Sin embargo, la tensión en el aire se sentía más densa ahora. Clint permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Los motociclistas, envalentonados por la falta de resistencia, comenzaron a hacer lo que quisieran. Algunos se acercaron a la máquina de música, quejándose del tipo de música que sonaba, mientras otros hacían alarde de su fuerza, empujando cosas por el mostrador. La camarera los observaba, con la mano temblorosa, sin saber cómo reaccionar. Fue en ese momento cuando el líder de la pandilla, un hombre alto y corpulento, se fijó en Clint. Se acercó a él con paso firme y le dio un codazo a uno de sus compañeros, señalando a Clint con la cabeza. «¿Qué tenemos aquí?», dijo en voz alta para que todos pudieran oír. «Miren a este tipo, sentado como si fuera el dueño del lugar». El líder caminó hasta la mesa de Clint, su tono burlón, como si esperara que el hombre se levantara para pelear. «¿Te sientes cómodo ahí, viejo? Ese es mi lugar», dijo el motociclista mientras se inclinaba hacia Clint. Clint, sin moverse, levantó su mirada y lo miró a los ojos con calma, como si nada de lo que ocurría a su alrededor lo afectara. Su respuesta fue simple: «No vi tu nombre en él».
El líder, sonriendo forzadamente, se enderezó y lanzó una risa nerviosa. Pero la situación no iba a terminar tan fácilmente. El líder se quedó allí, mirando a Clint, pero la atmósfera en el restaurante se había enfriado repentinamente. La pandilla, que antes estaba llena de risas y ruidos, ahora comenzó a sentirse incómoda. Sin embargo, el líder no parecía dispuesto a retroceder. Con una sonrisa forzada y un movimiento brusco, se inclinó de nuevo sobre la mesa de Clint. «Parece que este viejo quiere hacer de esto algo personal», dijo, mirando a sus compañeros con desafío. Clint, sin cambiar su postura, tomó otro sorbo de su café, como si nada de lo que sucediera fuera relevante para él. La camarera se quedó paralizada, su mano aún aferrada al borde del mostrador, observando el enfrentamiento con ojos grandes y asustados. Afuera, los residentes del pueblo se habían aglomerado frente a las ventanas, mirando en silencio. El temor era palpable, pero algo en la actitud de Clint les daba esperanza. El líder dio un paso más cerca de Clint, su rostro ahora lleno de burla. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Vas a quedarte ahí sentado o vas a hacer algo?», dijo con tono despectivo. Clint levantó una ceja y por fin rompió su silencio, su voz baja pero cargada de autoridad. «No tengo miedo, solo me pregunto si eres tan tonto como pareces, o si esto es solo un acto», dijo con una calma que heló el aire. Los motociclistas, inicialmente arrogantes, empezaron a dudar. Un silencio incómodo se apoderó del restaurante. La pandilla no sabía cómo reaccionar ante la respuesta imperturbable de Clint. El líder se irguió, su orgullo tocado, pero no dispuesto a retroceder. «¿Vas a intentar algo, viejo?», el líder desafió. Clint, con una calma aterradora, se levantó de su silla con movimientos lentos y deliberados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los motociclistas, acostumbrados a ser los que intimidaban, comenzaron a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Clint se acercó al centro del restaurante, sus ojos fijos en el líder, sin vacilar. El líder dio un paso hacia él, su expresión aún desafiante, pero algo en su cuerpo temblaba, como si comenzara a darse cuenta de que había cometido un error. «Ya basta», dijo Clint, su voz profunda y controlada. «Deja a la gente en paz, ya se divirtieron, ahora es momento de irse». Los motociclistas estallaron en carcajadas nerviosas, tratando de restarle importancia a la situación. Uno de ellos se acercó al mostrador y, en un arranque de maldad, empujó una pila de platos al suelo, haciéndolos estrellarse con estrépito. «¿Qué pasa, vaquero? ¿No sabes cuándo rendirte?», dijo uno de ellos mientras se acercaba más a Clint. El aire se había vuelto espeso. Todos, incluso los miembros de la pandilla, podían sentirlo. Clint, firme como una roca, no se movió. Estaba preparado para lo que fuera que siguiera, pero no esperaba que ellos retrocedieran sin antes probar su resistencia. «Váyanse», repitió Clint, su tono inflexible, tan firme como la tierra desértica fuera del restaurante. Un murmullo recorrió a los motociclistas. Su confianza comenzaba a derrumbarse. El líder, aunque herido en su orgullo, se acercó más, lo suficientemente cerca como para casi tocar la mesa de Clint. «Vamos, viejo», dijo, su tono condescendiente. «¿Qué vas a hacer? ¿Darnos una lección de Kung Fu?» Clint no respondió. Se quitó lentamente la chaqueta dejándola colgada sobre su silla. Los motociclistas se quedaron mirando sin saber si estaban viendo el principio de algo más grande. El líder, enfurecido por lo que percibía como una falta de respeto, se lanzó hacia Clint, su puño levantado para golpearlo. La pandilla observó con una mezcla de anticipación y temor. Pero Clint fue más rápido, mucho más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. El líder lanzó un golpe hacia la mandíbula de Clint, confiado en que lo derribaría. Pero Clint, con un movimiento fluido y preciso, esquivó el golpe sin esfuerzo. La fuerza del líder pasó de largo, y en el mismo movimiento Clint agarró su muñeca, torciéndola con rapidez y precisión.
Un crujido resonó en el restaurante mientras el líder soltaba un grito de dolor, cayendo de rodillas. Los demás motociclistas se quedaron en shock, mirando a su líder retorcerse en el suelo. Clint se enderezó, sus movimientos tan tranquilos como si simplemente hubiera levantado una taza de café. Miró a los otros motociclistas con calma, su mirada cortante como una espada. ¿Decías algo?, preguntó Clint, con voz tranquila, casi indiferente. Los motociclistas, ahora mirando a su líder derrotado en el suelo, empezaron a sentir la pesadez de la situación. El restaurante, que antes estaba lleno de risas y burlas, ahora se encontraba en un silencio asfixiante. Los residentes, que aún se agolpaban frente a las ventanas, observaban con una mezcla de incredulidad y admiración. El líder de la pandilla, aún en el suelo y sujetándose la muñeca, trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía como esperaba. Estaba humillado, derrotado, y su orgullo había quedado hecho trizas. Los motociclistas, que antes reían y se burlaban, ahora se mantenían a una distancia incómoda de Clint, sintiendo un nudo en el estómago. Clint, sin mostrar signo alguno de fatiga o emoción, observó a la pandilla. Con una calma aterradora, dio un paso atrás, restaurando la distancia entre él y sus oponentes, mientras sus ojos recorrían la habitación. Los motociclistas no sabían qué hacer. La adrenalina que los había impulsado a entrar con fuerza en el restaurante ahora se desvanecía, reemplazada por una mezcla de miedo y asombro. El líder, que finalmente había conseguido ponerse de pie con esfuerzo, se acercó un paso hacia Clint, pero sus movimientos eran torpes, inseguros. «Te lo prometo, viejo, no va a quedar así. No dejaré que me hagas quedar como un payaso», murmuró con una voz temblorosa, tratando de recuperar algo de su compostura. Clint, sin decir palabra, se cruzó de brazos, observando al hombre que antes había sido tan confiado, ahora convertido en una sombra de sí mismo. Los demás miembros de la pandilla, que antes lo habían seguido sin dudar, intercambiaron miradas, vacilantes. La valentía que mostraban frente a los demás ya no era tan firme. Con un suspiro casi inaudible, el líder bajó la cabeza. No podía seguir adelante con su actitud desafiante. La mirada de Clint, imperturbable y penetrante, lo había quebrado. Tal vez tienes razón», murmuró, su tono ahora más suave. «Lo siento, viejo. Me pasé de la raya». Clint no hizo más que asentir levemente, sin mostrar ninguna emoción. «Se necesita valor para admitir cuando uno está equivocado», dijo en voz baja, sus palabras graves llenando el espacio vacío. «Ahora tienes una opción: seguir por el camino en el que vas, o hacer algo mejor contigo mismo». El líder, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, inseguro. Miró a Clint con una mezcla de vergüenza y reflexión. «¿Qué significa hacer algo mejor?», preguntó con un tono bajo lleno de duda. «Comienza por dar respeto a los demás y tal vez lo recuperes», dijo Clint, su voz firme pero no hostil. Sus ojos, que no se apartaban de los del líder, mostraban una comprensión silenciosa. El líder se quedó mirando a Clint durante un largo momento, procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Sí, tal vez tienes razón», dijo en voz baja. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del restaurante, su postura encorvada y su actitud derrotada. Los motociclistas restantes lo siguieron, su caminar vacilante, como si todos se dieran cuenta de que algo había cambiado en ellos. El sonido de sus motocicletas arrancando resonó en la calle, pero esta vez no fue un rugido desafiante. Fue un ruido que se desvaneció lentamente mientras se alejaban, como un eco de una confrontación que nunca fue. La calma regresó al restaurante, aunque el recuerdo de lo sucedido seguía flotando en el aire. Los clientes comenzaron a relajarse, dejando escapar sus respiraciones contenidas, y poco a poco las conversaciones se reanudaron en murmullos tranquilos. La camarera, que había estado temblando durante toda la confrontación, se acercó cautelosamente a Clint. Su voz, ahora suave, no podía ocultar el agradecimiento. «No sé ni cómo agradecerte»,
dijo ella, casi en un susurro. No tenía que hacerlo, pero lo hiciste. ¿Por qué? Clint simplemente levantó su taza de café, tomando otro sorbo. Porque siempre es correcto hacer lo correcto, aunque no siempre lo aprecien en el momento. En la esquina, algunos de los residentes que antes se habían quedado paralizados ahora se acercaban a Clint, expresando su gratitud en murmuros. Un hombre mayor, con el rostro arrugado pero lleno de gratitud, se acercó a Clint y estrechó su mano. Hiciste más por este pueblo en 10 minutos de lo que nosotros podríamos haber hecho en 10 años, dijo con una sonrisa cansada pero sincera. Clint asintió, su rostro serio pero no distante. Solo estoy de paso, respondió con humildad. Clint terminó su café, dejando la taza sobre la mesa. Se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera completamente bajo su control, sin prisa. Los murmullos en el restaurante continuaban, pero ahora había una sensación de alivio, como si la pesadilla hubiera pasado. La gente que se había reunido a su alrededor, con los ojos llenos de asombro, comenzó a dispersarse lentamente, dejando espacio para que Clint pudiera seguir su camino. Antes de salir, Clint se acercó al mostrador, dejando algunos billetes en la superficie. Miró hacia la camarera, quien le sonrió tímidamente. «Quédate con el cambio», dijo Clint, su tono tranquilo como siempre, antes de volverse hacia la puerta. Los ojos de la camarera lo siguieron mientras se dirigía hacia la salida. Ella, aún con una sonrisa tímida, recogió el dinero y se quedó allí por un momento, observando al hombre que había cambiado todo sin siquiera esforzarse. El sonido de la campana sobre la puerta tintineó suavemente cuando Clint salió al exterior. La luz del sol poniente caía suavemente sobre el pueblo, bañando las calles en un dorado cálido. Los residentes, que antes se habían ocultado en sus casas, ahora se reunían en la acera, observando cómo Clint se alejaba hacia su camioneta. Habían sido testigos de algo extraordinario, algo que difícilmente olvidarían. Clint subió a su camioneta sin apresurarse, cargando sus pertenencias en la parte trasera con movimientos tranquilos. Hizo una pausa, mirando por un momento hacia el pueblo, como si reflexionara sobre todo lo que había sucedido. No era su estilo quedarse en un lugar mucho tiempo. Era un hombre de paso, que siempre seguía adelante. La camioneta arrancó y con un suave rugido del motor, Clint comenzó a alejarse, dejando atrás el pequeño pueblo desértico que lo había recibido con desconfianza, pero que ahora, por alguna razón, lo recordaría como un héroe. La camarera, desde el porche del restaurante, observó su partida a través del resplandor de la luz matutina. Le levantó la mano en un pequeño saludo, una despedida silenciosa. Clint, al ver el gesto, tocó el ala de su sombrero en un saludo igualmente silencioso antes de continuar su camino. El sonido de su camioneta se desvaneció en la distancia, mientras los lugareños, aún asombrados, comentaban entre ellos lo que acababa de suceder.